Bien, hermanos, hoy vamos a ver de la fe temerosa de Noé. Este personaje muy conocido y querido en la Biblia, ¿no? Principalmente por los pequeños, por los niños, ¿no? Todos los niños saben acerca de Noé. Y el mensaje esta mañana lo he titulado: Debemos desarrollar una fe temerosa como la de Noé. Debemos desarrollar una fe temerosa como la de Noé. Y vamos a leer, por favor, acompáñenme en Hebreos capítulo 11, el versículo 7. La semana pasada Carlitos nos habló del bisabuelo de Noé, ¿no? Enoc, ¿no? Pero hoy vamos a ver su bisnieto de Enoc, Noé. Miren lo que dice Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, estamos viendo ya los héroes de la fe, el salón de la fama de estos personajes grandiosos de la Biblia y todas las proezas que Dios hizo a través de ellos, ¿no? Aquí estamos viendo en estos versículos la fe de Noé, que sobresale en dos cosas principalmente. Dos cosas principales que él hizo, sorprendentes, con esta fe temerosa. La primera cosa fue su temor para preparar el arca. Y la segunda cosa fue su testimonio, como dice lo que estamos leyendo, que condenó al mundo. En primer lugar, veamos acerca de su temor para preparar el arca. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice también Proverbios capítulo 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Entonces, pensando en estos versículos acerca de la fe temerosa de Noé, ¿cómo se mostró esta fe temerosa de Noé? En Hebreos 11:7, la primera parte dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Noé hizo dos cosas por temor a Jehová. Temor significa reverencia, respeto, consideración. No es miedo a chichín. Eso no es en el contexto bíblico temor, sino reverencia, respeto, consideración, obediencia. Eso significa temor en estos versículos. Y Noé hizo dos cosas por reverencia, respeto y consideración a Dios. En primer lugar, Noé dice en la Biblia que le creyó a Dios, es decir, le creyó a su palabra. También en la palabra encontramos que dice, Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas aún no se veían en el tiempo de Noé? Bueno, estamos viendo ahí el juicio de Dios a través de un diluvio, ¿no? Dios le advirtió a Noé, viene un juicio a la tierra. Le siguió advirtiendo, viene un juicio a la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Noé escuchó. ¿Y qué hizo? Creyó. Él no titubeó, hermanos, en ningún momento titubeó en su fe. Él escuchó lo que Dios le dijo y no vaciló, no estuvo pensando, no hizo cálculos matemáticos, no hizo nada. Él simplemente le creyó, dice la Biblia, a Dios. Y eso es lo que vemos en Noé, que creyó en su palabra, sabiendo que la palabra de Dios era verdad y por lo tanto se cumpliría. Él estuvo seguro de lo que Dios le había dicho, a pesar que nunca en la tierra había llovido, hermanos. En la tierra Dios hacía que un vapor riegue las plantas, riegue y humedezca toda la tierra, un vapor. Pero nunca en la tierra hasta ese momento había llovido. Y Dios le dice que iba a mandar un juicio con diluvio, imagínense. Pero Noé creyó en lo que Dios le había dicho. Creyó a pesar que no había visto eso que Dios le había dicho. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿estamos creyendo lo que la Biblia dice? Hoy es un tiempo, hermanos, de prueba para nosotros los creyentes también. A veces decimos, no, es un juicio al mundo, pero es un juicio, es una prueba para nosotros los creyentes, para ver cuán afirmados estamos en la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre lo que Él ha dicho. Nuestro Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que pueden venir guerras, pueden venir muertes, pueden venir pandemias,
pero la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra y también se cumplirá en nuestras vidas. En verdad, hermanos, ¿creemos esto? ¿Tenemos esa fe temerosa a Dios de decir, sí, Señor, tú lo que dices es verdad? ¿Lo creemos? Lo cierto, hermanos, está bien decirlo porque somos seres humanos, somos débiles, que siempre va a haber un conflicto entre nuestra fe y la experiencia. Un conflicto entre la fe y la experiencia. Por un lado, hermanos, la fe es la que nos dice que Dios nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Pero por otro lado, la experiencia parece que es todo lo contrario, que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces hay un conflicto entre lo que creemos y lo que estamos pasando, ¿no es verdad? Y yo sé que ustedes lo están pasando y viviendo en sus vidas. Somos nosotros, hermanos, los que hemos tenido una equivocada idea de pensar que el hecho que Dios está con nosotros, en pensar que esa promesa nunca te dejaré y te desampararé, pensamos que se aplica en que nunca vamos a tener problemas ni dificultades. Y no es así. Dios no ha prometido que nos va a quitar los problemas y las dificultades. Dios ha dicho, lo dijo por Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo por Pablo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Dios nunca nos ha prometido que nos iba a liberar de la muerte, de las pandemias y las dificultades, pero lo que sí nos ha prometido es que aún en esos momentos y circunstancias, Él estará con nosotros. Eso es lo que Dios nos ha prometido y debemos creerlo. Debemos tener esta fe que Noé tuvo, de creer que tanto en los momentos buenos, nunca te dejaré ni te desampararé, y le agradecemos a Dios porque no lo hizo, y como también en los momentos malos, nunca te dejaré ni te desampararé, y le agradecemos a Dios porque Él nos sostiene y nos guarda aún en esos momentos malos. Esta promesa, hermanos, nunca te dejaré ni te desampararé, es cierto tanto en los peores días de nuestras vidas como en los mejores. Ahora, la fe de Noé, hermanos, no solo fue una fe de creer, ¿no? Sino también fue una fe de temor para obedecer a Dios. Noé a lo largo de 120 años estuvo clavando vez tras vez esa arca, echando brea, alistándola, preparándola pacientemente, soportando burlas, críticas, dificultades, pero se mantuvo firme en esa obediencia porque respetaba y reverenciaba a Dios y porque sabía que Dios le había mandado y lo tenía que hacer, ¿no? Y esto es ir a otro nivel de fe, queridos hermanos, que nosotros debemos juntos experimentar, que por más que tengamos todo en contra, aún la falta de trabajo, la falta de salud, vengan los problemas, el mundo nos diga, como la esposa de Job, maldice a tu Dios y muérete, por más que nos diga eso el mundo, nosotros debemos mantenernos firmes hasta la muerte. Eso es tener una fe obediente, una fe perseverante, aún en medio de la adversidad. Y aún en medio de ello, hermanos, seguir pensando que Dios nos ama, seguir pensando que Dios es bueno con nosotros. Esa es la fe que Dios quiere, una fe viva en medio de los momentos de dificultad, en medio de los momentos de juicio. Esa es la fe que tú tienes, hermano. Estás evidenciando esa fe temerosa de Noé, le crees a Dios, le temes a Dios, sigues perseverando en esa fe. Esa es la fe viva, temerosa de Noé. Pero la fe, hermanos, de Noé no termina ahí, sino que sobresale también por otra cosa que él también hizo. La segunda cosa que hizo Noé por esa fe, dice la Biblia ahí en la segunda parte del versículo, por esa fe condenó al mundo. Lo segundo que hizo Noé con esa fe fue condenar al mundo. ¿Qué quiere decir esto de que condenó al mundo? ¿No? Sabemos que Noé no es Dios. El único que puede condenar y salvar es Dios. Pero entonces, ¿cómo este versículo dice que Noé condenó al mundo? ¿En qué sentido se cumple esto? Esto se cumple, queridos hermanos, en el sentido de que ese acto de obediencia, el acto de obediencia de Noé, esa fe temerosa, su testimonio de vida justa, juzgó las vidas injustas de los hombres en ese tiempo. Su vida justa fue un reflejo de la condición culpable de los hombres que habían en ese tiempo. Por lo tanto, esa vida justa los condenaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo en contra de Dios, estaban llevando vidas injustas, ¿no? Algo parecido como lo que decía la palabra en Juan, ¿no? De nuestro Señor,
que dice que la luz vino a las tinieblas y resplandeció, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa misma luz que vino para dar salvación fue la luz que al final condena a los seres humanos porque no creen ni se arrepienten. Y eso es lo mismo que se puede ver en la vida justa de Noé. Noé fue un varón justo en medio de una multitud, en medio de unas personas que estaban contra Dios, lejos de Dios, pero él reflejó justicia, él reflejó rectitud, él reflejó obediencia, él reflejó temor a Dios, temor a su palabra, algo que en ese tiempo no sucedía. Ninguna persona temía a Dios, ¿no? Es así que Noé, como dice 2 de Pedro 2:5, Noé fue pregonero, dice Pedro, de la justicia, pregonero de la justicia de Dios, el proclamador de la justicia. Él, quién sabe, estuvo hablándoles. Yo me imagino que estaba predicando, ¡hey, viene el juicio de Dios, arrepiéntanse! Pero algunos dicen que quién sabe no estuvo hablando, sino que a lo largo de 120 años él estuvo clavando vez tras vez con el martillo al arca. Y esos clavos, esos sonidos, eran sonidos de juicio para las personas en ese tiempo porque no se querían arrepentir. Eran sonidos, esos clavos eran sonidos que proclamaban salvación para su casa, pero a la vez ese eco susurraba en condenación y juicio para los que no creían. La Biblia nos dice, queridos hermanos, que nosotros los creyentes somos cartas leídas por el mundo, tanto de olor de vida para los que se salvan, pero también de olor de muerte para los que se condenan. También la Biblia nos dice que somos embajadores de Cristo, como si Dios proclamara por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Hoy estamos celebrando la cena. Dios está proclamando, querido amigo que nos visitas hoy, a través de la iglesia, reconciliaos con Dios. El juicio de Dios viene sobre ti. ¿Cómo estás tú respondiendo al mensaje que proclama la iglesia de Cristo en este tiempo? Y querido hermano, ¿cómo está brillando tu testimonio para con el mundo? ¿Sigues testificando, sigues pregonando justicia en tiempo o estás oculto de miedo sin testificar de tu fe? Si no aprovechamos esta circunstancia, ¿cuándo lo vamos a aprovechar, queridos hermanos? ¿Cómo está tu vida, querido hermano? ¿Sigues viviendo, mostrando una vida piadosa y justa? Sabemos y reconocemos que no podemos reunirnos como antes, pero demanda de más esfuerzo tuyo para seguir la vida piadosa y justa que Dios quiere que vivas. Porque ahora no se trata de los otros, no se trata de que el hermano de la iglesia te esté exhortando, te esté visitando, te esté ayudando. Ahora se trata de lo que tú muestras. La calidad de cristianismo que tú tienes se va a medir por la fe que tú muestras en esta forma individual, en casa. ¿Cómo está tu vida entonces? ¿Sigues mostrando esta vida piadosa y obediente y temerosa de Dios? O quién sabe, como dijo el Señor, estamos perdiendo nuestro sabor. Y una sal que pierde su sabor, dice, ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, hermanos, por esas dos acciones que Noé hizo, por medio de su fe, su temor para preparar el arca, su testimonio que condenó al mundo, heredó, dice el versículo, a la última parte, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es lo que Dios le galardonó, eso fue lo que Dios le retribuyó por mostrar esta fe temerosa, ¿no? Eso es lo que Dios hizo con Noé. Y Noé, hermanos, no solamente se salvó físicamente, sino que también Noé, al construir el arca, se salvó toda su familia. No, su testimonio fue efectivo. Pero Noé no solamente se salvó físicamente. Noé, a la luz de este versículo, nos muestra que él salvó también su alma. Dios consideró esa fe de Noé temerosa como una fe viva, como fe justa, como fe merecedora de la salvación, ¿no? Como Dios dice ahí que creyó a Abraham y su fe le fue contada por justicia, de esa manera también Noé creyó a Dios y esa fe no solamente le salvó la vida, sino le salvó su alma. Dios la tomó, la selló
dijo, esta es la fe verdadera, por lo tanto, Noé, mereces el galardón de tu salvación. Y querido amigo, quisiera preguntarte solamente para ir terminando, ¿has puesto tu fe en Cristo? ¿Has considerado las advertencias de Dios en tu vida? ¿Has recibido la salvación? ¿Estás preparado para la venida del juicio inminente de Dios? Hermanos, la muerte está sonando hoy. Amigos, la muerte suena. ¿Estás preparado? ¿Te has metido dentro de esta arca de Cristo Jesús para el juicio de la ira de Dios? Solamente por una fe temerosa puedes salvarte tú. Y posiblemente no solo te salves tú, puedas salvar a toda tu familia, ¿no? El carcelero de Filipos dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cuando se dio cuenta del terremoto que sucedió, cuando se dio cuenta de la catástrofe que había pasado en la cárcel, don Pablo y Silas adentro, al momento que pasó todo eso, él dijo, ¿qué puedo hacer, hermanos, para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quiero terminar diciendo, 2 ladrones murieron al costado de Cristo. Uno tuvo una fe temerosa y se arrepintió, pero el otro, hermanos, el otro no tuvo temor de Dios, sino que blasfemó. ¿Cuál de estos dos eres tú? ¿Cuál de estas 2 personas eres tú? ¿De los que creen o de los que se pierden? ¿De los que tienen fe temerosa o de los que no consideran y blasfeman el nombre de Dios con sus pecados? Que el Señor, hermanos, nos ayude a imitar esta fe de Noé. Debemos desarrollar esta fe viva, temerosa, como la fe de Noé. Oremos.